Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al Ciudadano, nuestro encuentro semanal con los principales temas que hacen a nuestro país. Y esta semana vamos a hablar de un tema muy sensible y tiene que ver con la desaparición de niños, niñas y adolescentes. Cada año hay cientos de casos y sobre todo estos casos responden a un motivo en especial que muchas veces supera en cuanto a nivel de gravedad al problema inicial de la desaparición y revelan muchos otros que tienen que ver con abusos, maltratos y otro tipo de graves denuncias. Hoy vamos a hablar con expertos acerca de esto y acerca del protocolo de actuación por parte de las autoridades que sí existe, pero que se tiene muy poco conocimiento acerca de cómo se debe aplicar. Bienvenidos al Ciudadano. Pequeño de 8 años que hace una semana exactamente continúa desaparecido. Nueva joven desaparecida. Hay una joven madre desaparecida que lleva desaparecido más de 3 meses. Esporádicamente ocupan los titulares de las noticias, pero la frecuencia es cada vez más alta. La cantidad de menores desaparecidos va en aumento y genera un nivel de alarma que abarca a cada vez más instituciones. Son niños y adolescentes que en la mayoría de los casos huyen de sus casas, pero huyen motivados por algo. Ese algo puede esconder otras problemáticas que no siempre se encuentran visibles. La Coordinadora por los Derechos de la Infancia denuncia que existen centenares de casos al año. Bueno, ya estamos en compañía de Dante Leguizamón, integrante de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia. Dante, gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Desde la CEDIA hemos estado analizando ya desde hace mucho tiempo este fenómeno de desapariciones de niños, niñas y adolescentes con organizaciones que forman parte de la CEDIA y que están como en territorio mucho más cerca de estas situaciones. Y hemos realizado un análisis sobre cómo funcionan las instituciones del Estado a partir de los procesos de desapariciones. Y hemos detectado que hoy los mecanismos de reacción del Estado y las oficinas encargadas de estos procesos de búsqueda y localización generalmente están centrados en relación a la materia penal, digamos, exclusivamente la Policía Nacional y la Fiscalía Penal, ¿verdad? Con todas las problemáticas que vienen de la mano de esas cuestiones relacionadas a que primero la Policía Nacional no tiene una especialización o preparación con relación al trato de niños, niñas y adolescentes, no tiene equipos interdisciplinarios donde el abordaje de una situación de desaparición pueda tener un abordaje más general con relación a la desaparición. Estamos hablando de psicólogos, psicólogas o algún otro tipo de abordaje que requieran estas situaciones. O sea, ¿se centra solamente en ubicar el lugar donde se encuentra la persona? Sí, se centra en ubicar al niño, niña o adolescente que eventualmente pudo haber salido de la casa por distintas situaciones, ¿verdad? O sea, podemos estar hablando de una desaparición o una salida del hogar por una cuestión de violencia familiar, pueden haber situaciones de abuso, pueden haber otras situaciones menores, digamos, pero que hayan ocasionado que el niño, la niña o el adolescente salga efectivamente del hogar. Y eso requiere un abordaje desde otra óptica, desde una óptica de protección del niño o de la niña. Y también pueden haber situaciones como mucho más complejas que tengan que ver con otros hechos punibles como la trata de personas, o pueden haber otras relacionadas al estupro u otras situaciones que también deben ser abordadas de manera integral y desde una óptica de prevención, de protección sobre todo, en realidad digo bien, de protección de los niños, niñas y adolescentes que han desaparecido, que han salido del hogar, ¿verdad? Hoy por hoy, de vuelta, la mirada es netamente penal, es la policía sin las capacidades para realizar ese tipo de acciones y el Ministerio Público, las unidades penales que cuando entran de turno tienen una cantidad de causas y no le dan efectivamente la importancia que requiere. ¿Por qué la importancia? Porque en una desaparición esas primeras 24 horas que antes se decía que había que esperar para ver si volvía a aparecer,
Esas primeras 24 horas son cruciales para cortar, como por ejemplo, con un proceso de una persona que haya caído en una red de trata. Esas primeras 24 horas pueden ser muy importantes para el abordaje y es necesario que los órganos de protección, no necesariamente penal, que los órganos de protección analicen todas las aristas y todas las cuestiones y puedan determinar cuáles son las acciones, porque hay distintas situaciones con relación a las posibilidades de desapariciones. Podemos hablar de unas desapariciones voluntarias, que en estos casos que decía, que podía ser producto de una situación de violencia, podría ser simplemente producto de alguna discusión en la familia, pero son situaciones que se dan y que deben ser abordadas, no desde la lógica penal necesariamente. Y también se pueden dar otro tipo de desapariciones que tienen que ver con hechos punibles, como decía, caer en una red de trata o otro tipo de hechos punibles. Y también están las desapariciones ligadas a cuestiones internas familiares. Muchas veces son padres separados y hay una suerte, y el abordaje también es diferente en esos lugares. En ninguno de esos lugares la intervención netamente penal o la intervención de la policía sin un acompañamiento de los órganos de protección, llámese CODENI, el Ministerio de la Niñez, la Defensoría de Niñez, que inclusive, según los protocolos policiales, deben ser informados sobre la desaparición de niños, hoy no son informados. Entonces, sin ese abordaje, muchas veces es agarrar a la persona que fue encontrada, digamos, localizada, y llevarla de vuelta al mismo lugar, siendo que puede haber una situación que haya atentado contra sus derechos en ese lugar familiar, ¿verdad? Entonces, esa es la vuelta que desde la CEDIA hemos verificado y que estamos planteando desde ya hace un tiempo al Ministerio de Niñez y la Adolescencia y a otras instituciones para poder desarrollar un proceso de análisis inicial, de análisis de la desaparición y de activar los mecanismos necesarios con relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo desaparecidos. Sigue siendo una norma el tema de las 24 horas para la policía, por lo menos, que es la primera instancia para localizar la ubicación de un menor, ¿no? No, desde diciembre del 2017, tengo entendido, hay un protocolo policial nuevo que obliga a la policía a accionar rápidamente, ¿verdad? Y también informar a una serie de instituciones que no son informadas hoy, ¿verdad? Porque la policía, independientemente de que tenga un protocolo que debe cumplir, hay una práctica policial, entre comillas, que hace que probablemente los procesos sean como mucho más lentos y que tampoco se informen a todas las instituciones. La policía tiene la práctica de informar a la Fiscalía Penal, digamos, ¿verdad? Entonces informan a la Fiscalía Penal y ya no informan a las otras instituciones que sí deben ser informadas en virtud del propio protocolo existente, ¿verdad? De vuelta, ese protocolo existente tiene que ser revisado, y porque lo que estábamos planteando, por lo menos desde la CEDIA, es que el enfoque de la búsqueda tiene que cambiar, no un enfoque penal, sino un enfoque de protección de derechos y efectivo, digamos, para ver qué es exactamente lo que ocurrió en esa situación de desaparición. Pero ¿cómo funciona la respuesta rápida por parte de las instituciones? En los primeros 6 meses del año 2021, la cifra de niños y niñas desaparecidos llegaba a 800. Es una cifra bastante alta en comparación a los casos que tenemos en Paraguay en los niveles totales. A cada acción hay una reacción, dice el protocolo, y precisamente vamos a conocer cómo trabaja la Defensoría de la Niñez, que tiene a su cargo intervenir a nivel judicial en estos casos. Realmente primero tenemos que comentar que para los casos de personas desaparecidas en general existe un protocolo dentro de la Policía Nacional, es el protocolo 666 del año 2017, que establece el mecanismo desde la primera denuncia que realizan las personas. Específicamente en el caso de niños, niñas y adolescentes, una vez que se realiza la denuncia en cualquier comisaría o en la comandancia, esto se carga en un sistema y se viraliza, por decirlo así, en todas las demás
comisarías para que se empiece realmente el operativo de la búsqueda. Nosotros también podemos recibir las denuncias y solemos recibir las denuncias aquí en la Defensoría. En esos casos lo que hacemos es, vía un oficio, enviamos a la Comandancia de la Policía Nacional para que se cargue en el sistema justamente y se inicie esta búsqueda y localización. Esta es la primera parte, digamos, la parte más rápida de lo primero que hacemos. A partir de ahí se empieza a ayudar a trabajar interinstitucionalmente con el Ministerio de la Niñez, con la Policía Nacional, a fin de proveer datos, tener datos, se habla con los padres, con los parientes más cercanos, con las personas afines, para tener datos de dónde se le puede realmente buscar, porque eso es importante. Si se le llega a encontrar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, lo que realmente en ese momento iniciamos nuestro trabajo más arduo, que es verificar qué pasó, por qué estos niños, estas niñas salieron, si hay un factor externo, si fueron ellos nomás quienes se escaparon o si efectivamente alguien les obligó, les llevó. Un montón de situaciones que pueden darse en cada caso en particular. Efectivamente, si estos casos ocurren por algo, lo más urgente es detectar el origen del problema con los familiares. Y precisamente la mayor parte de estos responde a conflictos que se pueden solucionar antes de que se llegue a una instancia extrema, como lo es la desaparición de los niños y las niñas. Esto sea en todos los casos, esta investigación de los motivos de la desaparición. Totalmente, una vez que se le encuentra, es necesario, porque por algo ya desaparecieron. Entonces nosotros tenemos que verificar si están corriendo peligro, si están especialmente vulnerables en ese momento, para poder tomar la determinación de pedir alguna medida de protección o incluso si es necesaria alguna medida de cuidado alternativo, ¿verdad? Si era dentro de su mismo núcleo familiar que estaba teniendo alguna vulneración, necesariamente tenemos que como Defensoría analizar lo más conveniente para estos niños, estas niñas, estos adolescentes, para que puedan estar bien, ¿verdad? Entonces es necesario, generalmente trabajamos con nuestro equipo técnico, van, se constituyen, hablan con los niños, con las niñas, con los adolescentes, ven el motivo, el por qué se les escucha y a partir de ahí se empieza a ver la mejor solución. Ya, justamente hablábamos recién con la CEDIA, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia, y decía que hay 800, por lo menos lo reportado hasta agosto, más de 800 casos de desapariciones de menores de edad. En todos los casos se da una intervención de la Defensoría, tenemos los agentes necesarios para dar respuesta a estos casos o muchos no llegan a la instancia judicial. Muchos no llegan a la instancia judicial, como te digo, a veces se les encuentra directamente dentro del sistema con la Policía Nacional y a partir de ahí sí, por lo general, en la mayoría de los casos, no te puedo decir en todos, toma intervención la Defensoría para analizar la situación de estos niños, estas niñas. De hecho, nos llegan las denuncias, ya sea por parte de los padres, por parte de la policía, por parte del Ministerio de la Niñez, por parte de Fiscalía también, que pueden hacer los pedidos de búsqueda y localización, para que nosotros tomemos intervención y nos acerquemos y veamos qué pasa con estos niños. Otra situación que no te comenté es que también tomamos intervención cuando ya se trata de niños o niñas que están institucionalizados, por ejemplo, están en hogares residenciales o con familias acogedoras, etc. Nosotros somos los que promovemos ya una búsqueda de localización judicial, pero porque ya está dentro del sistema judicial y el juez es el que va a dar la orden de búsqueda de localización que se va a enviar a la policía. ¿Y en qué casos no interviene la Defensoría? En que realmente no hay ningún caso en el que no debe intervenir. Siempre que están vulnerados los derechos de los niños, por lo menos tenemos que tomar conocimiento para analizar la situación. Puede finalmente eso quedar, terminarse sin judicializar o sin tomar ningún tipo de medida, si las condiciones están dadas para que continúe con su padre, con su madre, con el tutor que ya está designado. Pero nosotros tenemos que verificar eso por nuestras propias fuentes.
Seguimos aquí en El Ciudadano hablando de este tema tan sensible que tiene que ver con las desapariciones de los niños, niñas y adolescentes. Las leyes y los protocolos que ya están establecidos establecen que las autoridades deben dar una respuesta rápida ante los casos de los niños involucrados. Pero en muchas ocasiones existe muy poco conocimiento o capacitación acerca de cómo actuar. Entonces, lo que pasa comúnmente en el caso de las desapariciones de adolescentes en especial es que muchas veces la policía desestima las denuncias o dice por reporte de los padres que podría haberse salido con alguna pareja circunstancial, con algún novio de adolescencia o alguna novia de adolescencia. Por eso es que no se actúa rápidamente. En todos los casos debe ser una norma de actuación rápida. O sea, ¿cuándo uno puede preocuparse realmente para empezar la búsqueda? Y ahí está, en lo que decía, está la clave de los procesos de búsqueda de niños, niñas y adolescentes. La policía no está capacitada para hacer esa evaluación que vos mencionás. Para eso se necesita que los órganos de protección o el MINA u otras instituciones que tengan conocimiento del trabajo con adolescentes puedan determinar. La policía no puede decir, no, desapareció, se fue nomás con el novio, porque ese novio puede ser una persona que esté vinculada con una red de trata o puede ser otra la situación, ¿verdad? Aparte de todo eso, esas evaluaciones muchas veces son realizadas por las familias antes de realizar las denuncias, ¿verdad? O sea, porque las familias son las que más conocen a los niños, niñas y adolescentes que pudieran desaparecer, ¿verdad? Entonces, claramente la policía no tiene esas capacidades para determinar cuál desaparición es automática o no. Entonces la reacción debe ser inmediata, debe haber un análisis inmediato de cuáles son los riesgos y cuáles son los riesgos frente a una desaparición y cuáles son los mecanismos que se deben activar. Esto que yo te cuento de este análisis de riesgo no es nada nuevo, es algo que se hace a nivel regional, en Chile, en Argentina, en España y en todos lados. En estos procesos de desaparición se activa ese proceso y se hace un análisis del riesgo de la situación de desaparición y por supuesto son diferentes las acciones. Una cosa es una niña o niño que haya caído en una red de trata, ya sea con fin de explotación sexual o con fin de explotación laboral, y otra cosa es una niña o un niño que se haya escapado por haber discutido con el padre o se haya escapado efectivamente con algún novio, digamos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser analizado desde otra perspectiva. No hoy dejar esa situación a la libre interpretación del agente policial, porque el agente policial no está capacitado para realizar ese tipo de acciones y tiene que apoyarse justamente en los mecanismos de protección que puedan velar por la protección del niño antes que cualquier otra circunstancia. Muchos de los casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes derivan incluso en casos de trata internacional, con niños sometidos a abusos laborales o incluso sexuales. Pero de este tema vamos a hablar un poco más adelante. Lo que identifica la Defensoría como los motivos más frecuentes de las desapariciones son casos de abuso, maltrato e incluso de daño psicológico a los niños y niñas. Bueno, escarbando un poco en el tema de los motivos que llevan a un niño, niña, adolescente a desaparecer, ¿con qué realidad se encuentran ustedes al investigar un poco más allá de la localización de los chicos? Realmente determinar unos motivos cerrados es muy difícil. Existe de todo, o sea, desde problemas sociales, pobreza, educación, abusos, se encuentra de todo. Cada niño, niña o adolescente es motivado por un motivo, por algo diferente, pero sí el común denominador es que tanto que el Estado no está cumpliendo muchas veces con ese rol que debe cumplir, ¿verdad? Eso es lo más común. Y también que muchas veces la familia no está cumpliendo con el rol que tiene que cumplir. Acá nuestra preocupación principal es que el niño esté bien, la niña esté bien, y tenemos que ver y no hacer de menos cualquier tipo de preocupaciones o problemas que ellos tengan, sino tratar de encarar, solucionar y buscar el bienestar de ellos. ¿Qué es lo que ustedes analizan? ¿Un ambiente de vulneración de derechos dentro del núcleo del hogar motiva a buscar un poco una salida desesperada a los chicos?
Sí, buscamos dentro del núcleo o dentro de donde estaba viviendo, ¿verdad? Sabemos que a veces vive solamente con mamá, a veces solamente con papá, a veces con ambos, a veces viven con abuela, con tío. Y también muchas veces encontramos situaciones de que estaban viviendo de manera irregular, por decirlo mal y pronto, que no estaba legalizada, por ejemplo, esa estadía con tío, con tía, con abuelo, con abuela. Entonces, ¿Eso se debe registrar en el sistema judicial? Sí, eso se debe realmente poner en regla dentro del sistema judicial, ¿verdad? Tiene que un juez ordenar que esté con tío, con tía, con abuela, no, porque finalmente a la larga esto salta, no necesariamente solamente con desapariciones, por ejemplo, cuando hay problemas en documentaciones, cuando hay problemas con la salud, con la educación. O sea, si realmente tiene un representante legal establecido, estos problemas no existen. Pero mientras no esté legalizado, estos problemas existen. O sea, es bastante común ese desmembramiento de las familias. Sí, hay bastante. Y realmente lo ideal sería que eso se vaya realmente formalizando. Creo que es una cultura de informalidad de repente que tenemos, es por lo menos lo que yo percibo de acá, desde el lugar que me toca ocupar, ¿verdad? Porque muchas de estas situaciones no están haciendo nada malo, al contrario, le están cuidando a sus nietas, a sus tíos, a veces incluso son familiares, no son familiares sino amigos cercanos, y le cuidan, le dan todo, pero no está formalizado, no está legalizado. Entonces eso es algo importante que hay que hacer. Así mismo. Bueno, volviendo al tema de los problemas o los motivos que ustedes encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿qué seguimiento se da a eso? ¿Funciona realmente el sistema de protección en el sentido de detectar un problema, trabajar en conjunto con, qué sé yo, psicólogos o con el profesional especializado en el área? Definitivamente tenemos que ir mejorando, pero te puedo decir que de un tiempo a esta parte hemos mejorado bastante, sobre todo desde que hay mayor comunicación interinstitucional. La solución no es que cada institución trabaje de manera independiente, tenemos que trabajar coordinadamente. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, para la Policía Nacional es más fácil su búsqueda si yo como defensor le proveo los datos de que su madre o su padre dijo que estuvo en tal lugar, porque yo le estaba aportando información. Lo mismo, el Ministerio de la Niñez también, si tiene alguna información que nos ayuda a encontrarles, todo suma. O sea, es de vital importancia ese trabajo interinstitucional que hoy en día estamos cada vez haciéndolo más, ¿verdad? ¿Este protocolo de reacción ante un caso de desaparición es efectivo? ¿En qué medida se puede mejorar o qué modificaciones se pueden introducir? Realmente o sea, hay una mesa de trabajo que inició hace aproximadamente 6 meses para mejorar. Lo que se busca mejorar el protocolo es que sea una reacción más inmediata. Como sabemos, en caso de desaparición de niños, niñas, en 3 horas pueden estar cruzando la frontera. En menos, en 2 horas pueden estar cruzando la frontera. Entonces tiene que ser, una vez que exista la denuncia, esto debe correr inmediatamente a todos los lugares limítrofes, tiene que correr a toda la comisaría, tiene que haber una reacción más rápida y en eso se está trabajando. Yo estoy formando parte de esa mesa y bueno, buscamos ver la manera de viabilizar mejor esas búsquedas, ¿verdad? ¿Sigue vigente esa norma de esperar cierto tiempo para considerar No. desaparecida a una persona? No, de hecho el primer artículo de este protocolo, te voy a entregar una copia al terminar, dice que no importa el tiempo de desaparición, ya tienen que tomar la denuncia a la policía y tiene que subir a su sistema. Bueno, y de aquí en adelante, ¿cuándo se podrían ver un poco implementados esos cambios a partir de esta mesa conformada? Bueno, no sabría decirte, nosotros somos parte de la mesa, pero los que están llevando adelante son el Ministerio de la Niñez y la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al cronograma que ellos vayan preparando, vamos a ir avanzando en eso. Justamente, ¿cómo afecta a un niño, niña, adolescente estar expuesto a esta situación de desaparición? Obviamente genera algún tipo de obstáculo en su desarrollo que no es el ideal, ¿no? No, los procesos de desaparición son bastante complejos porque muchas veces se dicta como una suerte de orden de detención. Si bien hoy podríamos decir que la nueva normativa ha cambiado la lógica, ya habló de que no se considere como una orden de captura,
sigue siendo una orden de donde la policía te está buscando, digamos, ¿verdad? Entonces, probablemente en los casos de adolescentes sea una situación mucho más compleja que uno ha tenido algún problema en su familia o puede tener situaciones sumamente graves en su familia, decide salir de la casa y la policía te está buscando, digamos, ¿verdad? Y el abordaje es netamente de vuelta penal, ¿verdad? O sea, determina o la policía o el Ministerio Público, que en este caso también está compuesto por abogados y abogadas que tampoco tienen las capacidades ni el entrenamiento. Puede haber algunos que tengan el entrenamiento, pero no todos tienen entrenamiento y pueden y abordan la situación desde el lugar, no, tenés que volver a tu casa porque es tu casa familiar, cuando la situación puede ser mucho más compleja, ¿verdad? Ya. ¿De dónde tiene que partir la iniciativa, Dante, a partir de ahora? En el sentido de, por un lado, aplicar mínimamente ese protocolo precario, pero que se tiene para involucrar a las instituciones, y por otro lado, empezar a hablar de las modificaciones que se tienen que hacer a esta forma de actuar. El ente encargado de las cuestiones o de coordinar los procesos que tienen que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Nosotros hemos conversado con el Ministerio estaba desarrollando un protocolo para estos casos. Nosotros le manifestamos que el protocolo era insuficiente, hemos presentado nuestra propuesta para cambiar el enfoque y para realizar, y no ha avanzado ese proceso en el Ministerio de Niñez y la Adolescencia. No han vuelto a convocar a una reunión para tratar ese tema. Nosotros estamos desarrollando un proceso con senadores que están interesados en la temática y seguramente vamos a llamar a una mesa interinstitucional de trabajo para poder generar ese espacio de debate y poder desarrollar este proceso en esa línea que te digo, que tiene que ver con cambiar el enfoque, no dictar un protocolo que nos diga dos cosas más y que no cambie o que no sea efectivamente, no se pueda cumplir efectivamente, o finalmente no logre que la prioridad sea la protección del niño o de la niña que esté desaparecido. ¿Ustedes creen que parte por el cambio de leyes empezar a ver un escenario diferente? En realidad lo primero sería sentarse a hablar con las instituciones. No creemos que sea necesario un cambio legislativo en ese sentido necesariamente, pero sí hemos recibido, sí nuestro proceso ha recibido eco, digamos, en el Congreso. Entonces buscamos explotar ese lugar como para poder abrir la mesa y poder trabajar con las personas, con las instituciones, para poder revisar esos procesos, ¿verdad? Y buscar evidentemente la voluntad política de las instituciones para poder desarrollar distintos procesos, ¿verdad? Bueno, Dante, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, por favor. Estamos aquí en El Ciudadano y así como les contábamos más temprano, es tiempo de hablar de los casos gravísimos de trata de personas en donde niños, niñas y adolescentes están siendo involucrados. Un tema muy importante es saber identificar e intervenir en los casos, porque muchas de las víctimas son derivadas a casos de explotación sexual o laboral en países limítrofes. La Fiscalía, el Ministerio Público, intervino ya en varias denuncias y estos fueron los principales resultados. Bueno, ya estamos en compañía de la fiscal Karina Sánchez de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas. Fiscal, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Es sumamente importante para nosotros estar en contacto con la prensa y a través de ustedes a la ciudadanía también para hablar sobre estos temas
tan delicados. Ya, fiscal, ¿cómo estamos encarando el año 2022 en cuanto a los operativos que me decías más temprano, inician como desaparición de personas pero derivan en otros tipos penales, ¿no? Sí, bueno, en realidad son muchos frentes, ¿verdad? Esta unidad especializada, aparte de los hechos punibles de trata de personas, también llevamos otros hechos como proxenetismo, rufianería, y como delegada también estoy abarcando algunos temas y ahí tenemos el tema de las desapariciones. Como te decía, todos los días tenemos denuncias de desapariciones, se está tratando de reestructurar y mejorar todo el tema de las estadísticas y también un poco integrar con lo que tenemos en el Ministerio Público. No es fácil porque obviamente se tiene que hacer un trabajo muy intenso en ese sentido, ya que no todas las causas de desaparición terminan en una identificación de un hecho punible. Pero sí hay que reconocer que en otros tenemos identificados ciertos hechos punibles, como por ejemplo puede ser una causa de trata, puede ser una causa de explotación sexual, violación de la patria potestad. También hemos procesado en algún momento por el hecho punible de extrañamiento de personas, que es también un tipo penal que nosotros llevamos acá en esta unidad. ¿Extrañamiento en qué consiste, doctora? Es un tipo penal, realmente creo que en la región somos los únicos que tenemos. Sería el hecho de sacar a una persona de nuestro país y llevarla al extranjero y poner en peligro su vida o su integridad física. O sea, de repente hay hechos en donde no se dan todos los momentos de la trata, entonces sí se puede incursar dentro de este hecho punible. O sea, es una especie de proxenetismo, pero un poco más grave incluso, ¿no? Pero ni siquiera te pide que ocurra una situación de explotación, sino el hecho de sacar a una persona fuera del país y poner en peligro su vida o su integridad física. La pandemia dejó al descubierto una gran cantidad de problemas y en el caso de la migración dejó entrever la manera en que actúan los proxenetas, incluso los que son responsables de la trata de personas. Gran parte de estos niños son llevados a trabajar de manera forzosa en territorio brasileño en las grandes industrias textiles, principalmente en la zona de San Pablo. Esta fue la respuesta de la Fiscalía en estos casos, en donde lastimosamente se logró detectar a niños y niñas que son víctimas. Estábamos viendo justamente, doctora, en los últimos casos, la cantidad de paraguayos que estaban trabajando en Brasil de forma ilegal incluso. ¿Eso incluye un poco el trabajo que ustedes están haciendo en investigación a casos de trata? Sí, la verdad que es un tema bastante profundo esa situación que se da con nuestros compatriotas y desde la pandemia que estamos hablando de la identificación de más de 100 adolescentes, entre ellos niños también, en donde se pudo identificar ya que las fronteras se cerraron y ellos volvieron porque terminó el trabajo en Brasil, entonces allí pudimos identificar a más de 100 adolescentes y algunos niños entre ellos, y en varias situaciones pudimos identificar cierta situación de explotación laboral, y es una constante que se está dando en nuestro país desde hace varios años, que adolescente o niño llega a una cierta edad y es como una costumbre ya que pasen del otro lado y están trabajando en casas de costura, porque ni siquiera hablamos de fábricas, sino en lugares pequeños en donde duermen y tienen alguna que otra máquina y están trabajando todo el día, ¿verdad? Lo que pasa es que esta gente no reconoce que esto sea una situación de explotación porque gana una cantidad X de dinero que aquí no gana en ninguna actividad que puedan hacer. Para ellos es mucho dinero. Claro, para ellos ya es suficiente, ni siquiera es tanto, pero ya es más de lo que podrían obtener aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos muchísimo en ese sentido también con las autoridades paraguayas en San Pablo especialmente, para ir identificando y también colaborando con los adolescentes que están en ese país, porque la mayoría está de forma ilegal. Un adolescente no puede ir solo y sin permiso y encima trabajar, ¿verdad? Doctora, muchos de estos casos iniciaron como denuncias de desaparición de personas. Sí, en estos casos que ingresaron acá, más de 70 creo que tuvimos, que se inició, pero eso fue por la identificación que se dio en frontera. Luego tenemos otros hechos que sí se iniciaron por una desaparición y de repente tenemos noticia de que está en el extranjero, entonces ahí obviamente ya se le da otra mirada, porque si está en el extranjero tendríamos que ver si quién le llevó, si dónde está o qué está haciendo.
Hemos tenido casos realmente espantosos en ese sentido, en donde incluso con permisos legales de los familiares, niños y niñas inclusive han sido explotados laboral y sexualmente en otro país. Esto se descubre a través de redes que trabajan, digamos, en el traslado de las personas entre país y país, doctora. Claro, de repente acá hay una denuncia y tenemos noticia de que podría estar en otro país, entonces nos comunicamos con nuestros pares y allí también se activan las alertas, hacemos el seguimiento y, como te decía anteriormente, para tener éxito en este tipo de causas o investigaciones es demasiado importante la confianza entre los pares. Y eso se genera muchísimo entre nuestros pares, especialmente con Argentina, Chile, Brasil. También estamos trabajando intensamente en fortalecer esa confianza en la cooperación, porque muchas veces no tenemos tiempo de hacer una nota formal o un pedido de cooperación formal. Eso agiliza, ¿no? Claro, por la premura. Entonces lo que se usa son las vías informales y luego se formaliza todo, porque obviamente tenemos también instrumentos internacionales que avalan ese tipo de cooperación. Doctora, ¿cuáles son las características en común de las víctimas que son enviadas al exterior bajo esta modalidad? ¿Son personas que están en algún tipo de vulnerabilidad económica en cuanto a la pobreza también? Sí, justamente en el caso de estos adolescentes nos impactó muchísimo, ¿verdad?, la cantidad. Entonces decidimos hacer un análisis formal en relación al perfil, los antecedentes y la situación en que se dio este traslado al exterior. Y sí, obviamente todos tenían una situación de extrema vulnerabilidad, la pobreza, situación de violencia, incluso en algunas víctimas hubo casos de violencia sexual, incluso en la niñez. Entonces, obviamente, y al hablar de una persona menor de edad, obviamente la vulnerabilidad está ahí. No pueden ir al exterior solos, sin permiso, no pueden ir al exterior sin una persona que se haga responsable de ellos. Y lo que estamos viendo es que ellos cruzan con otros adolescentes o algún pariente o algún vecino, y obviamente al estar de manera ilegal en el país extranjero, no tienen ninguna forma de protección o de que sea protegido por las autoridades. Me decía nuestro programa fiscal, les sorprendió la cantidad. ¿A cuánta gente encontraron esta situación con relación a la pandemia? Y más de 100. Pero menores de edad. Menores de edad, sí. Ellos fueron lo que pudieron ser abordados, obviamente por la cantidad, porque según lo que nos informaban las autoridades migratorias, más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas paraguayas volvieron del Brasil y estuvieron en albergues. Pero obviamente la capacidad institucional no da tampoco para estar evaluándole a cada una de las personas. Entonces, como fueron localizados estos adolescentes y no tenían ningún acompañante, entonces obviamente ese es una alerta, es uno de los indicios en donde se puede tener presente una posible situación de trata. Tenés un adolescente que venía del exterior, al ser consultado qué hacía en el exterior, que estaba trabajando, no tenía permiso y estaba solo. Entonces son esos indicadores que a las autoridades les alertan, y a partir de ahí empezamos a trabajar con el Ministerio de la Niñez, con la Defensoría, para poder abordarle a estos adolescentes. Doctora, ¿se cree que muchos de estos adolescentes volvieron a esa misma situación de explotación en Brasil? Sí, y objetivamente puedo decir de que desde la Fiscalía hemos verificado eso, teniendo en cuenta que tenemos también un proceso nosotros de abordaje, y al constituirse en los domicilios el equipo técnico que está conformado por trabajadores sociales y psicólogos, ya los adolescentes en algunas ocasiones ya no querían tener contacto con autoridades, y en otras ocasiones ya la información que se recibía de los familiares es que ellos volvieron. Incluso aún con el cierre de fronteras ya estaban volviendo en el Brasil. O sea, incluso muchos casos de simples desapariciones pueden derivar en este tipo de problemas que traspasan la frontera. Por supuesto, el año pasado tuvimos un auge de... O sea, se promocionó mucho el tema de las desapariciones, obviamente por los trágicos desenlaces que tuvimos en algunas causas. Y tuvimos como 2 causas también en ese sentido, en donde una adolescente que estaba siendo buscada intensamente en el país, tuvimos noticias de que estaba en el extranjero,
y haciendo un seguimiento y estando muy de cerca con los familiares, pudimos localizarle en San Pablo, se hizo un rescate allí con la coordinación con nuestras autoridades. ¿Estaba privada de su libertad? Estaba en una situación de violencia porque había escapado con una persona mayor de edad que decía ser su pareja. Sin embargo, al llegar allí, ella estaba realmente sometida y violentada constantemente por este señor, ¿verdad? Entonces, allí no hay una situación de trata, pero sí hay otra situación, extrañamiento de persona, como te decía, violación de la patria potestad y otros hechos punibles que gracias a la coordinación que ya está instalada con nuestro consulado en ese lugar, pudimos rescatarle a la adolescente. Doctora, justamente por la situación de vulnerabilidad y de pobreza de muchas de estas familias, se da la desaparición del menor o del familiar y prácticamente se desentienden o se encuentran resignados para volver a ver a su familiar porque decidió migrar. ¿Es posible ubicar, qué se puede decir a la gente para que se anime a presentar la denuncia para hacer el seguimiento? Bueno, sí se puede porque hemos logrado, ¿verdad? Pues en algún momento, ¿sabes que hay algo muy importante a los familiares que denuncian desapariciones? Que la información que le den a las autoridades sea la correcta, que no haya omisión de situaciones, porque nos sirve muchísimo cuando un familiar, una mamá, un papá nos cuenta todos los antecedentes para que este adolescente, este niño, esta niña escape de su casa. Entonces nos facilita un poco el abordaje, ¿verdad? Saber hacia dónde pudo irse, saber si tenía contacto en el exterior, y no solo en el exterior, también dentro del país se da mucho eso, porque obstruye mucho la investigación cuando los padres no nos dan toda la información por vergüenza o por miedo a que se les procese por algún hecho punible, ¿verdad? Pero que hay que tener en cuenta que lo principal es dar la información correcta y total a las autoridades a los efectos que nosotros podamos también identificar qué tipo de diligencia tenemos que hacer, ya sea dentro o fuera. Y mucha gente por temor no revela toda la información. Totalmente, hemos tenido unos casos así sumamente sonados porque también los familiares recurren a las redes y fue fundamental lo manifestado por la madre. Ella vino y comentó todito, y si tengo alguna culpa yo estoy, pero necesito encontrarle a mi hija. ¿Pero qué significó eso? Que lo ubiquemos, en 2 o 3 días le pudimos ubicar, justo porque ella comentó toda la problemática que tenía con su hija, que eso también muchas veces no es tampoco culpa del padre o la madre, sino son circunstancias que se dan, y pudimos recurrir a las autoridades argentinas, en ese caso que estaba en la Argentina, porque tenía un amigo que conoció por las redes. Muchas veces los adolescentes confían más en extraños que en los propios familiares, ¿verdad? Y eso también implica una doble vulnerabilidad, porque puede ser que la persona que le esté hablando por las redes no sea realmente la que se presenta, ¿verdad? Y también tuvimos casos de trata y de explotación sexual por personas que se hacían pasar de personas de la misma edad o de alguna condición específica. Sin embargo, al ser contactado es totalmente otra persona. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por estos datos. Realmente espeluznantes son los datos que nos estás contando, y sobre todo también vamos a acompañar la labor de ustedes para animar a la gente a que presente denuncia y para que se resuelvan más casos relacionados a estos. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final del Ciudadano de esta semana y recordamos que hay una mesa de trabajo que se encuentra analizando cómo modificar o qué modificaciones se deben hacer al protocolo que ya existe en nuestro país para actuar de forma más rápida y para hacer que estos números, que incluyen a casi 1000 niños desaparecidos en solo 6 meses, bajen rápidamente e incluso lleguen a 0, con ningún otro caso de un menor desaparecido en territorio paraguayo. Nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana aquí por